lo dijo en la primera hora. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, amigos, continuamos con más de A Primera Hora y dábamos cuenta previamente que el día de ayer, miércoles 7 de diciembre, en horas de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, acudió a la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de reforma constitucional a través de la cual se busca ampliar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas. De esta manera, el presidente Guillermo Lasso explicaba que con la reforma lo que se busca es que tanto Fuerzas Armadas cuanto Policía Nacional puedan colaborar continuamente en la lucha contra el crimen sin la necesidad de declarar estados de emergencia. Sobre el alcance de esta iniciativa, la lectura que se hace a propósito de esta propuesta, vamos a dialogar en esta mañana con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta hora. General, muy buen día. General Luis Altamirano, ¿nos escucha? No sé si encendemos el audio, tal vez. Al parecer en este momento se congeló la imagen. Sí, está congelada. Sí, ahí está, ahí lo tenemos, al general Luis Altamirano. Muy buenos días, bienvenido, ¿nos escucha? Buenos días, Belkis, de igual forma, Carla, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. General, el presidente de la República entregó esta iniciativa a la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma constitucional que deberá seguir el trámite correspondiente. ¿Cuál es la primera lectura que se hace respecto del contenido de esta iniciativa? Bueno, yo creo que se debe iniciar puntualizando algunos aspectos. Hay dos perspectivas que conducen a veces a apreciaciones inexactas en los temas que tienen correlación con la violencia social. Y una de estas expresiones es lógicamente la que se da a través ya sea de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. Una primera visión es pensar que la ley está escrita en piedra, ¿no? Y lo que ella dice prácticamente es una verdad completa. A veces le damos un carácter de sagrado, o también cuando no nos conviene le damos un carácter mundano a la ley. Y usamos a la ley, y usamos los artículos de la ley para esgrimir razonamientos. En el presente caso se utiliza el razonamiento de que las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional, son instituciones que por la Constitución determinan que tienen responsabilidad en la protección de derechos y de garantías de los ciudadanos. Y lo que estamos olvidando es que el derecho es, entre otros, y lo he mencionado acá en este programa, un fenómeno político. Y la ley no es producto de un razonamiento puramente lógico y a veces tenemos la tendencia de invocarla como la verdad única, y esto es un error desde el análisis político y metodológico desde una visión, por ejemplo, de naturaleza académica. Y por eso utilizamos la ley para esgrimir ciertas razones. La ley no es el resultado sino de esa correlación de fuerzas que puede existir en una sociedad en donde se determina cuál es la norma que va a regir a la mayoría en situaciones generales y en situaciones de carácter particular. Ahora, también existe otro fenómeno, y esto uno puede apreciar justamente en los discursos de lo que se ha venido enunciando sobre la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, ahora en un ámbito mucho más circunscrito como es el crimen organizado, y es usar la historia. Entonces utilizamos la historia como telón de fondo, comparamos las situaciones que estamos viviendo ahora, pero nos olvidamos que esa historia ha tenido una evolución y que tiene un contexto diferente. Entonces hacemos algunas comparaciones, colocamos algunas evidencias, como que la situación del Ecuador, por ejemplo, del 2010, es la misma del 2015, y lo que estamos viviendo ahora es lo mismo que ha pasado en los otros años. Y ahí tomamos justamente decisiones que a la final no son convenientes. Entonces, basado en estos dos aspectos, y suponiendo que lo que se nos está diciendo desde el gobierno es lo correcto, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las razones
de la crisis de seguridad que vive el país. Y ahí yo creo podemos que encontrar esa parte... una causa primaria para entender cómo se tiene que intervenir y pensar justamente cuál es el rol que tienen las instituciones, porque aquí lo que se está buscando es modificar el rol de una institución fundamental. Y la causa primaria, si hacemos un análisis equilibrado, despojándonos de estos elementos de interpretar la ley a la conveniencia o de pensar de que la historia es estática, pese a que se utiliza como elemento de fondo para hacer comparaciones, la causa primaria es la débil institucionalidad que tenemos en el país. Y una causa que alimenta y que a la vez produce esta inestabilidad es la pobreza. Solo basta ver los índices de necesidades básicas insatisfechas, especialmente en los sectores de frontera, especialmente en los cinturones urbanos de las grandes ciudades que tenemos en el país, y ahí tenemos nosotros los dos elementos principales que abren la puerta a diversas formas de violencia, ya sea violencia directa, violencia estructural, violencia discriminatoria, etcétera. Pero entonces, las soluciones tienen que enfocarse a esos elementos. Sin duda, pero ¿cómo ve usted esta propuesta que está haciendo el presidente, este proyecto que ya ha enviado a la Asamblea? ¿Cree usted que es suficiente el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, más allá de tal vez identificar cómo va a actuar cada uno? Yo conversaba ayer con un especialista en seguridad y nos decía que solamente el hecho de que las Fuerzas Armadas estén involucradas en la seguridad de nuestro país no va a ser suficiente frente a la organización que tienen, por ejemplo, las bandas criminales. ¿Qué pasa con la parte de la inteligencia? ¿Qué pasa también con los militares? ¿Qué pasa con todos los organismos de control que deberían ser todos los involucrados? Justamente cuando le menciono que el problema es la debilidad de la institucionalidad que tenemos en el país, y en vez de tomar medidas para fortalecer este proceso de institucionalización que ha venido siendo degradado por muchos años, se toman medidas totalmente contrarias. Porque otorgar el rol de policía a una fuerza militar, desconociendo la cantidad de misiones que tiene, y que desde esas misiones aportan directa o indirectamente a la lucha contra el crimen organizado, justamente no es hacer lo que se requiere para resolver el problema. Esta no es la solución. Un país con Esta no es la solución. Que no se trata simplemente de pensar de que el crimen organizado y el problema de la delincuencia se resuelve a través de los ejes de fuerza. Son fundamentales, son importantes, pero hay otros elementos que no se hablan en el discurso. Si no fortalecemos a la función judicial, al trabajo que realizan jueces y fiscales, no solo con normativas que puedan proteger y que puedan inclusive generar nuevas condiciones en el tratamiento de casos de crimen organizado. Pero si no se invierte en capacitación, en personal y en otros aspectos tecnológicos que posibiliten que estos procesos no tengan interferencias, porque aquí hay dos mecanismos que utiliza el crimen organizado, que es la corrupción o es la intimidación. Entonces esto es visto desde lo que es la teoría transaccional. Aquí hay dos tipos de transacciones, pero a la final estas transacciones se expresan en violencia. Pero no solamente eso, general Ibelkis, yo quiero poner también sobre la mesa el tema de la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, ya hay una comisión especializada que va a analizar todo este proyecto, tendrá 10 días para enviar el informe al Pleno, pero también hay decisiones completamente divididas en estos momentos en la Asamblea. Lo que busca el presidente a través del legislativo es tener la aprobación en esta ley que no la pudo incluir en una consulta popular, y de alguna manera la Asamblea Nacional ya ha dado pues algunas bancadas incluso su pensamiento frente a esta reforma y están ellos planteados a decir que no. Entonces, ¿qué pasa también con el apoyo que tienen que tener de parte de otras instituciones del Estado? Es que aquí hay que comprender que el derecho es un fenómeno, entre otros, un fenómeno político. Esto no es ciencia exacta. Y al ser un fenómeno político, tiene miradas políticas de la construcción de la norma que regula a una sociedad. Por eso se dice, y hay un gran jurista chileno que menciona, que dice, la Constitución es el texto jurídico más político que tiene un país, porque en él se expresa el proyecto de nación. Entonces, en la construcción de una norma, si uno revisa
la complementariedad de las Fuerzas Armadas, no hay que olvidarse que en el 2014 ya fue introducido una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado a través del artículo enumerado después del 11, en donde se establecía la posibilidad de esta complementariedad sin que medie una reforma constitucional. Y ahí lo que podemos ver es que la correlación de fuerzas del oficialismo en ese momento le permitió hacer la modificación en una ley de carácter secundario sin necesidad de que cambie la Constitución. Posteriormente, en el 2015, se introdujeron enmiendas constitucionales. Una de estas 17 enmiendas, justamente lo que describía es esa complementariedad a la Policía Nacional en temas de orden público y seguridad pública, y que posteriormente, con una nueva correlación de fuerzas y por el dictamen que tomó la Corte Constitucional, en donde declaró de que por forma, porque no se había cumplido el proceso de aprobación que debió haber sido con un razonamiento individual y no por bloque, pues prácticamente echó abajo esta reforma. Pero no hay que olvidarse de los pronunciamientos que la Corte Constitucional también ha tenido en estos últimos años y que también han sido notificados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mire, ahí estamos hablando justamente de la ley. Pero hay que tomar en cuenta una cosa: las Fuerzas Armadas tienen múltiples misiones, múltiples tareas. Y yo le voy a poner simplemente un ejemplo. ¿Acaso es necesario tener una ley para que la vigilancia aérea que se debe realizar en el país, la Fuerza Aérea pueda colaborar con información a la Policía Nacional? No, no se requiere una ley o una reforma como la que se está planteando. Y hoy tenemos déficits que se llaman brechas de capacidad, es decir, no tenemos recursos ni capacidades para atender esta misión. Recordemos que el radar de Montecristi no ha sido sustituido. Segundo, se requería otro radar en el sector de Esmeraldas. Ahí tenemos un déficit de 2. Y el radar de Montecristi fue sacado de la frontera norte del sector oriental. Tenemos un déficit de 3. Entonces, zapatero a tus zapatos, esa es regla de la excelencia. Lo mismo, las zonas de frontera. Se necesita concebir una nueva estrategia operacional del empleo de las Fuerzas Armadas en su estructura, en su doctrina, que mucho se hizo, con la finalidad de que las áreas de frontera y las áreas estratégicas haya una mayor concentración de capacidades, no solo de personal, de capacidades militares. Y se podía pensar en una extensión de las zonas estratégicas de frontera de 20 a 40 kilómetros o de 20 a 60 kilómetros, o a través de una línea que esté definida en la ley que le da mayores prerrogativas a las Fuerzas Armadas en estas zonas que son altamente complejas, porque la frontera no es una línea, la frontera es un espacio de interacción humana, comunitaria, económica, comercial, cultural. Eso no es fácil, y no solo son las Fuerzas Armadas el órgano responsable de las fronteras, es el Estado en su conjunto, desde el gobierno central, con varias instituciones en las que está la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Aduanas, y en donde también participan los gobiernos autónomos descentralizados en esa necesidad de dar institucionalidad. Entonces, en lo propio, tenemos un código de marítimo, pues tenemos la ley de navegación y de policía marítima, en donde la Armada Nacional tiene una enorme responsabilidad y requiere desarrollar recursos y capacidades. Entonces, hay que colocar a las instituciones en la naturaleza que les corresponde. Cuando una institución tiene crisis, como lo que está pasando en la Policía Nacional, hay déficits, entonces lógicamente se recurren a situaciones de excepcionalidad, y para eso la ley prevé esta excepcionalidad, que no es como, por ejemplo, está en el decreto establecido por el presidente, en donde dice que los estados de excepción necesariamente deben decir cuáles son los derechos que se van a exceptuar en un periodo de tiempo, en un marco de temporalidad. No es así. Para eso está la norma. Y esta norma lo que permite es que haya el control entre instituciones, haya un control constitucional. O ya nos hemos olvidado de lo que se decía en el 2015 cuando se pasaron estas enmiendas. Ahora decimos las cosas contrarias de lo que habíamos mantenido
en el 2015, o algunos habían mantenido en el 2015, ahora cambiaron el discurso. Entonces aquí hay una amnesia selectiva a los razonamientos que se decía en el 2015 sobre la complementariedad de las Fuerzas Armadas, en donde se hablaba que inclusive podría abonar a temas de violencia política. Aquí hay un problema grave, que el propio decreto lo señala. La palabra crimen organizado no está definida en nuestra legislación, ni tampoco ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas debido a las connotaciones que este tiene. Lo propio es, por ejemplo, cuando hablamos de terrorismo. Entonces aquí deberíamos hablar muy claro de lo que es delincuencia organizada. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el mecanismo que se está colocando en la pregunta deja a un órgano operativo la potestad de solicitar un apoyo complementario cuando tiene que ser el nivel político. Es el Ministerio del Interior que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puede presentar este tipo de necesidades, y estas necesidades son tomadas en nivel político. En este sentido, que en el proceso la Policía Nacional presentará estos requerimientos. En este sentido, pero tal general, como está redactada la pregunta, me parece inclusive hasta desconociendo de que hay un control político que tiene que ser ejercido sobre las instituciones de seguridad. Correcto. Y en este sentido y bajo este contexto general, ¿qué opinión le merece a usted todo lo señalado el día de ayer por el presidente de la República? Él, entre otros aspectos, dijo que es momento de que la Asamblea se defina. O están del lado de los ciudadanos o están del lado de los criminales y la violencia. Dejemos la politiquería a un lado. Instó a la Asamblea a trabajar en esta iniciativa, y de otro lado, días previos también había dado cuenta de que el gobierno supuestamente tiene información sobre candidatos de la narcopolítica y que lo pondría en conocimiento de otras instituciones. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones? Pero el problema que se está dando es que utilizamos una narrativa que es muy riesgosa. Lo que hemos hecho es copiar modelos, y es muy riesgoso cuando, por ejemplo, frente a un tema que lógicamente tiene formas de expresión de violencia, donde hay claros actos de terrorismo, de sabotaje, ¿no? Totalmente desmedidos. Pero el momento que nosotros calificamos a este fenómeno y la reacción desde el Estado como una guerra contra el crimen organizado, esta palabra guerra tiene varias connotaciones, pero hay definiciones muy claras que establecen qué es una guerra. Entonces tenemos una confrontación, ya sea entre estados o la sociedad, gobernantes, en donde hay elementos ya sea paramilitares, insurgentes, mercenarios. Es otro tipo de connotación porque tiene un objetivo de naturaleza político en esencia. Y al utilizar la palabra guerra, inmediatamente asociamos con la palabra patria. Entonces, aquel que se opone o hace una opinión como la que estoy haciendo, porque yo no estoy de acuerdo totalmente con el gobierno, nos volvemos en traidores. Así de sencillo. Entonces es muy peligroso porque no estamos hablando aquí de un tema de agresión externa. Porque lógicamente ahí no vamos a aceptar disidencia alguna, que alguien se oponga a defender esos conceptos tan elementales como del nacimiento de un Estado, que es su territorio, su soberanía. Entonces, utilizar esta narrativa es peligrosa porque, claro, los que no están conmigo están con los del otro lado. Y eso no abona a buscar soluciones en el nivel político. Disculpe que diga esto, pero el eslogan del gobierno del encuentro es solo un eslogan. Es el gobierno del desencuentro. Porque se requiere tender puentes, no se requiere poner contra la pared al adversario político, y eso es convencer. Convencer es vencer con el otro en grandes temas nacionales. Entonces lo que pasa es que no tenemos una visión muy clara de qué se tiene que hacer en un plan nacional de seguridad integral, ni siquiera hay una versión pública de ese plan, para poder observar no solo los ejes de prevención situacional y de intervención de fuerza, sino también de prevención comunitaria y social, es decir, tener una visión de amplio espectro en el tratamiento del tema de la seguridad. A mí me angustia. Tenemos una serie de acciones reactivas.
A mí me angustia sobre todo también la situación de los centros penitenciarios. De hecho, lo que pasa en los centros penitenciarios se hace eco en las calles y por esa razón hay tanta delincuencia en algunas zonas que ya son denominadas las calientes y ya se han dado varios estados de excepción de alguna manera en estas zonas. Podemos ver que todavía no se tiene el control de las cárceles pese a haberse realizado ya un censo, pese a las recomendaciones de la CIDH. Entonces también cómo accionar dejando de lado la situación de las cárceles que, como yo digo, son el reflejo de lo que está pasando también en las calles, porque muchas de las órdenes de estos actos de delincuencia se dan desde los centros de privación de libertad. Fundamental comprender que el Ecuador tiene una situación de seguridad en donde la expresión mayor y más visible es la del crimen organizado ligado con el narcotráfico, pero no es la única. Tenemos otras expresiones de crimen organizado que en cierto modo están invisibilizadas y que han pasado a segundo plano. Eso también. Una de estas, por ejemplo, es la que está relacionada con el contrabando. Hay verdaderas mafias y estructuras que no solo tienen su efecto en las fronteras, en temas de corrupción, en temas de intimidación, sino que también tienen una destrucción de la capacidad económica del país. Solo mire usted la industria del cigarrillo, de licores, cómo es afectada. Entonces, tenemos una serie de expresiones y aparte de eso no estamos viendo algo que es fundamental. El tema de los delitos a la propiedad no provienen en su mayoría, en el 95% no provienen del crimen organizado, en estos niveles de los que estamos hablando, que están produciendo la inseguridad en las cárceles y que están produciendo la inseguridad en ciertas zonas que, como usted lo ha denominado, caliente. Si nosotros revisamos el incremento de los delitos de la propiedad en el país en relación al año anterior, en el mismo periodo, estamos en este momento con un incremento del 28%. Es gravísimo. Cuando yo le digo que más de 25,000 robos reportados, de los que se han reportado a personas, y en donde tenemos incrementos, en donde la gente lógicamente siente miedo al salir a la calle, porque no sabe de su seguridad personal. Cuando hablamos de este momento de más de cerca de 12,000 motos robadas en el país, hemos sobrepasado los 9,000 vehículos robados este año en el país, y uno se pregunta dónde están estos objetos robados, cómo se comercializan. No creo que todos se desmantelen. Cuando vemos el incremento, por ejemplo, de la afectación de los delitos que tiene que ver con los que se cometen en robo a domicilios. Entonces la situación de seguridad es altamente compleja y aquí se piensa decir que el problema de la seguridad está relacionado exclusivamente con el narcotráfico. Y permítame decirle algo que es fundamental a lo que yo dije al principio. No es porque Colombia está al norte que tenemos los niveles de violencia que tenemos acá en el Ecuador. Es la falta de institucionalidad que está en el país y que viene de años. Porque yo también le diría a las personas que razonan de esta manera, de una forma tan simple, ¿qué pasaría si al sur de Colombia está un país nórdico? Con toda seguridad habrá efectos de la violencia, pero no habrán los efectos que tenemos nosotros porque no creemos en la función judicial. No solo se da el problema de la corrupción, sino un problema más grave, que es el cometer el delito y que no haya juzgamiento, que se llama impunidad. 8.5% de los ecuatorianos creen en la función judicial. Cuando no tenemos capacidad y no se invierte en recursos para el análisis financiero y económico, basta ver el presupuesto general del Estado y los excesivos recursos que se entregan a esa área. Entonces, pensamos que toda la solución está en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero no estamos viendo que se requiere una solución mucho más amplia que eso. Cuando estamos viendo claramente que las oportunidades de desarrollo personal y educativo, por ejemplo en Esmeraldas, la única universidad estatal, la Luis Vargas Torres, este año no tiene presupuesto de inversión, el año anterior llegaba casi a $1 millón, y prácticamente el presupuesto es el mismo. Entonces, ¿cómo aumentamos la capacidad para captar a jóvenes? ¿Cómo enlazamos esta capacidad de preparación, ya sea universitaria o técnica, al sistema empresarial? Ahí se requiere política. Pero dicen, es que esto tarda tiempo.
Pero si no se toman acciones desde ya, el problema es que estaremos en un círculo vicioso permanente. Solo hay que comparar los efectos de lo que pasa en el Azuay. Pues recién estuve en una visita allá que me invitaron en Cuenca y también estuve en Azogues. Y uno puede comparar la diferencia y la resiliencia, la capacidad de recuperación frente a los fenómenos de violencia en una provincia como el Azuay, en donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es de apenas del 13%, quiere decir que 13 azuayos tienen problemas en sus condiciones de vida, en términos de vivienda, en términos de hacinamiento, de acceso a servicios públicos, como agua potable, alcantarillado, calidad de vida, ingresos. Pero en Esmeraldas vemos que ese valor está en el orden del 57%. 6 de cada 10 esmeraldeños tienen estas privaciones. Entonces es un problema altamente complejo. Y se quiere vender la idea de que a través de las Fuerzas Armadas los problemas se van a solucionar. No creo que sea tan simple como se está proponiendo. Y esto que usted señala, además de la necesidad de centrar los esfuerzos y las acciones en otras áreas con la inversión correspondiente, es fundamental, porque yo me pregunto qué va a pasar después de este tiempo determinado para el trámite de este proyecto de reforma. ¿Qué va a pasar si finalmente en la Asamblea no hay los votos, estos 92 votos que se requieren para aprobar esta reforma constitucional? ¿Quedará en el aire? ¿Qué sucederá? Bueno, no se requiere tener capacidades de adivinación. Como yo le decía, el derecho es, entre otros, un fenómeno político. Porque si pensáramos que a través de la modificación de las normas legales se resuelven los problemas del país en toda su extensión, bueno, solo tendríamos que, quién sabe, copiar las regulaciones de algún país que tiene éxito e implantarlas. No. Hay una correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas es la que va a determinar justamente cuáles son esas normas. No creo que haya el éxito de pensar que a través de la Asamblea se va a pasar esta reforma. Particularmente soy muy escéptico. Y en segundo lugar, no es esa la solución, porque, como yo le digo, si analizamos el problema es la desinstitucionalización. Y hoy lo que estamos buscando con una serie de medidas que se están tomando, varias medidas que se están tomando, en vez de aportar a institucionalizar las instituciones del país, lo que se busca es totalmente lo contrario. Y esto es gravísimo, porque los efectos no los vamos a tener a corto plazo, los efectos van a ser a mediano y largo plazo. Entonces están tomando una serie de decisiones en donde se ve que no hay claras articulaciones, ni siquiera aquellas decisiones que tienen que ver con un plan operativo anual. Mire, se gradúa 1.350 guías y nacen dos problemas que ya se había mencionado en análisis mucho antes. ¿Cómo se va a ejercer el mando, control, supervisión en una institución en donde la mitad es de personal que ya tiene experiencia y la mitad acaba de salir de un proceso flash de formación? De repente se decide hacer un llamamiento a oficiales de Policía Nacional, digamos a personal de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, a última hora, como que estas personas que deben incorporarse para ocupar ciertas posiciones no requieren también un entrenamiento y una capacitación que no se hace en 1 o 2 semanas, porque la vivencia de un centro carcelario es diferente. En crisis se tiene que hacer esto. Lo ideal sería tener una institución e ir formando progresivamente, pero no. Se masifica, ahora se tiene el problema de cómo se va a ejercer supervisión y control, se improvisa, se gradúan los guías y ni siquiera tienen el equipo o material. Y cuando uno revisa el presupuesto, los recursos estaban disponibles desde el principio del año. Y el SNAI ha sido incapaz de gestionar los recursos adecuadamente. Lo propio ha pasado con el Ministerio de Gobierno, que pasó, por ejemplo, $17 millones en gastos de inversión a la Policía Nacional, y si usted revisa la ejecución presupuestaria hasta 7 días atrás, estoy hablando de cifras actualizadas, de los $17 millones que se entregaron a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, se había ejecutado 0%, y se había comprometido para decir, bueno, está en una fase precontractual, se pagará al final de año.
se había comprometido 0%. 0%. Entonces, ahí se ve que ni siquiera en un plan operativo anual hay articulación, porque si yo formo guías, debo tener mandos, si tengo mandos, tengo que hacer grabamiento anticipado, si ya les estoy graduando, debo tener el equipo. Pero se ve claramente que no hay una articulación, hay un desorden, y no se diga en este tipo de medidas mucho más estructurales como las que se está presentando a través de este decreto del presidente para que sea analizado por la Asamblea. Quiero agradecerle muchísimo al general Luis Altamirano por acompañarnos esta mañana, por este análisis en torno a la inseguridad que vive nuestro país y de alguna manera pues estas propuestas que entrega el Ejecutivo, que bueno, ya saldrán a la luz si son las que se necesitan para combatir el crimen organizado o no. ¿Cuáles son las estrategias incluso que vendrán por detrás para este próximo 2023 en medio de este imaginario social que tiene toda la ciudadanía, en medio de este miedo y de tantas zonas calientes en donde a diario se avecinan pues sicariatos, se visualiza violencia, no solamente en Guayaquil, sino en Esmeraldas, en Santo Domingo y cada vez llega a más provincias del país? No sé si esto sea suficiente, estaremos esperando en todo caso los votos de la Asamblea Nacional para conocer un desenlace. Así que quiero agradecerle muchísimo al general Luis Altamirano por acompañarnos esta mañana. Y ya son las 7 de la mañana. Muchas gracias, muy amable. Igual forma, un saludo a Belkis. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.